Esa es la verdadera finalidad de ser transparente. Y también no solo que haya una participación ciudadana, sino que haya una participación sistémica, quiero decir, de grupos o de instancias público-privadas que puedan entrar a coadyuvar. Aquí les quiero hablar en porcentajes. La transparencia del Poder Judicial es de un 100%. La participación ciudadana yo diría que se limita a 500 voluntarios que son los facilitadores judiciales de los que ya hablamos, personas que hacen su mejor esfuerzo con muy pocos recursos, y la colaboración que viene siendo cero. Hola. Hola Patricia, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy a continuar, Patricia, si te parece. Bienvenida. Sí, cómo no. Sí. Ok. Aquí vamos a ver cuatro aspectos relevantes. Ya me apuro porque sé que los demás también necesitan su tiempo para exponer, donde yo creo que podemos trabajar de una manera muy activa. En cuanto al ámbito del derecho, la manera de colaborar, sin lugar a dudas, es estableciendo un mecanismo RAC más efectivo. En cuanto a las pautas de comunicación, tenemos que reducir barreras. Tiene que haber un tipo de comunicación entre el Estado, Poder Judicial, ciudadano y usuarios del servicio más llano, más efectivo. En cuanto a la información, entraba el tema de los jóvenes, ¿verdad? Para que nos acerquen a las personas que no tenemos esas habilidades y no quedar excluidos casi que a manera de indefensión. Y el lenguaje tiene que ser comprensible. ¿A qué me refiero con comprensible? Dependiendo de la edad, tiene que haber una política de publicidad en ese sentido. Según la zona, tiene que haber otro mensaje. Según el destinatario, si es profesional, si no lo es, el Poder Judicial tiene que dar una mejor pauta de comunicación en cuanto a su quehacer. Aquí entramos en lo numérico, que aquí voy a pasar a 1000 por hora, pero es importante. Costa Rica tiene varias salas. Yo me voy a concentrar en comentar la sala segunda, que es la que se refiere al ámbito laboral, que es el único en el que yo ejerzo. Y estas gráficas o estos valores son públicos, no son interpretaciones mías, sino que ustedes lo pueden ver en la página del Poder Judicial. Y si uno se toma su tiempo, el tema asusta. Por ejemplo, en los indicadores de gestión de la sala segunda para el año 2014 presentaba un tema de circulante. Circulante es la cantidad de procesos que están bajo su cuidado de 475. Resulta que para el 2018 eran 2.872 los casos en circulante. Esto ya de por sí grave se compara también con la tasa de resolución que se estaba alcanzando. Para el año 2014 era de 71.4 y esta tasa baja en el 2018 al 40.8. Esto sinceramente lo pone uno a pensar cuando analiza también, por ejemplo, el tema de la congestión. No puedo analizar más que lo que indica su propio cuadro. Ustedes pueden ver cómo la sala segunda en particular se está congestionando de una manera pues alarmante, y seguramente así lo es por efecto de la reforma procesal laboral, que además fue muy cercana a la reforma del Código Procesal Civil. La pendencia aumenta, que es lo que tarda un caso en principio en resolverse, versus la curva que decrece de resolución de casos, también durante el mismo periodo. Podemos observar que estos son la cantidad de casos centrados. En cuestión de 4 años, de 1.291 a 3.357, híjole, es 3 veces el volumen que antes se administraba en esta instancia. Quiero hacer hincapié de que el trabajo de la sala está particularmente enfocado al tema de la materia laboral. Siempre lo ha sido, pero por ejemplo en el año 2016 la sala segunda, su volumen de trabajo suponía un 93.5 referido a materia laboral. Por último, caemos en el tema de los casos terminados. No es una censura, todo lo contrario. Los magistrados han venido haciendo un esfuerzo pues que se corresponde con la enorme carga de trabajo que se les asigna. Puedo decir prácticamente que duplicaron la efectividad de su quehacer al cabo de 4 años, pero no es suficiente aún. Siguen desbordados, y es ahí donde entra pues el interés por lograr una
un trabajo conciliado mucho mejor, prejudicial, a nivel de sociedad, a nivel de fase preprocesal o intraprocesal en lo que estrictamente al plano del Poder Judicial se refiere. En principio, esta es la exposición. Espero que pues, les haya gustado. Estoy abierto a las preguntas. No sé si las quieren formular de una vez o al final, o luego podemos hacer un intercambio de opiniones con los demás participantes. Carlos. Oye, yo Sí, perdón, muchas gracias, mucho gusto. Conozco muy bien a tu papá. Ahí la planteé por escrito. No sé si la va a leer o te la repito. Jorge pregunta si dice, el conflicto se previene, atiende y contiene. ¿A qué se refiere con el término que se contiene? Que hagas una explicación. Correcto. ¿No? Okay. Correcto. Básicamente, el término a qué se refiere contiene con respecto al conflicto. Ok, buena pregunta. Yo he tenido la dicha, también la necesidad y el interés de ser formado por diferentes personas y grupos e instancias sobre resolución alternativa de conflictos. Y esta idea es absolutamente sistémica y generalizada. ¿Cómo podemos nosotros intervenir de la mejor manera a un conflicto? Bueno, de manera preventiva, cuando se está gestando, procurando que desde antes haya respeto entre las partes, que haya un buen ambiente, que haya uso de la palabra, estableciendo, pautas objetivas sobre las que podemos hablar. La mejor intervención siempre en un conflicto es la preventiva. Bueno, pues qué caray, no todo se puede prevenir, perdón. En el caso de que ya pues, se nos aboque al conocimiento de un conflicto desarrollado, entra otro tipo de pautas. Ahí hablamos del protocolo de inicio, por ejemplo, uso de la palabra, reglas claras, voy a lo mismo, ¿verdad? Sobre el uso y el orden de la palabra, trabajar sobre un documento común o las mismas herramientas. Si ya por último el problema no se pudo ni prever, ni se pudo atender, se debe, a mi juicio, contener. Lo peor que puede hacer a una persona, ya sea como parte o como tercero relacionado a un conflicto, es escalarlo adrede, es potencializarlo, ¿verdad? Es permitir que la espiral vaya en ascenso, se desborde y llegue a la violencia. Entonces, en esos casos entra el buen componedor, ¿verdad? Con frases, parafraseos, reflejos, el puente de oro, permitiendo que la persona que se sentía agredida no vea de parte del otro una intención lesiva, sino tal vez hacer un parafraseo que evite ese ataque y procure que el tiempo como elemento sanador del conflicto pues lleve a otro escenario. Entra también, don Jorge, hay una figura muy interesante, la desarrollaba Sarah Kopp en Sudamérica, que son las preguntas circulares. ¿Cómo se sentiría usted al cabo de un año o 6 meses sobre el mismo contexto si esto, pues, usted estuviera allá? Entonces, sacas a la persona de ese ámbito de conflicto escalado o potencializado al que pueden llegar las partes. Nosotros como personas instruidas en RAC debemos de pues, tratar de contenerlo de momento, un torniquete, ¿verdad? Una penicilina, y cuando las cosas se normalicen, darle el tratamiento que corresponde. No sé si con eso le pude aclarar un poco la pregunta. Absolutamente, muchas gracias. A sus órdenes, don Jorge. Igual, gracias. Tenemos más preguntas, pero si les parece, vamos a dejar todas las preguntas al final para seguir con la dinámica que tenemos y darle paso a los otros participantes. Antes de darle el paso a Rosita, que nos va a hablar un poco sobre la situación actual de la mediación privada en centros privados, quería que nos saludara, o no sé si puede levantar la mano Sebastián, haciendo alusión a lo que nos mencionaba Carlos de la importancia de integrar a los jóvenes y a la tecnología, porque Sebastián es un joven que nos ha estado apoyando muchísimo en CEMEDAR con el tema de la tecnología. Entonces, no sé si nos puede saludar así antes de darle el pase. Y reiterarle a aquellos que tienen el micrófono abierto que por favor lo mantengan cerrado para poder escuchar a los compañeros. Sí, Sebastián es este animalito Perdón. que aparece por ahí, ¿verdad? Entonces, No sé cómo mandar el cosito de la mano levantada. ¿Dónde está la opción? No me sale habilitada. Ok, nada más para agradecerte todo el apoyo que nos estás dando y reiterar la importancia de mantener a los jóvenes integrados, y con respecto a las preguntas que se van planteando, las voy a dejar para el final para continuar con las exposiciones. Okay. Entonces, le doy la palabra a Rosita.
Rosita, no te escucho. No sé si escuchan a Rosita. No, de momento Ahora no. sí, perdón. Ahora sí, listo. Gracias. Estaba silenciada. Voy a poner otra vez la... Perdón, es que antes para la exposición de Carlos me había silenciado. Bueno, muy buenas tardes y muy agradecidos de parte de ASOMEC, la Asociación de Mediadores y Conciliadores de Costa Rica, de que están aquí. Gracias a todos los compañeros expertos de Costa Rica y también a aquellas personas de Chile que nos están acompañando, invitadas por Marcela. Yo les voy a hablar breve de lo que son retos y oportunidades de la mediación extrajudicial y judicial en Costa Rica, de la extrajudicial básicamente, para luego pasar, si tienen ustedes algunas preguntas. Espérense para ver por qué me está un segundito. Uy. Ok. El estado actual de la mediación extrajudicial en Costa Rica. Rápidamente, bueno, en Costa Rica tenemos centros en la vía extrajudicial, es decir, fuera del Poder Judicial, centros autorizados por la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz, y más recientemente, a través de una reforma procesal laboral que se hizo en el país, pues por la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene la competencia para lo que es la autorización de centros, específicamente en lo que es la materia laboral. Hay centros que son públicos, hay centros que son privados, es decir, pueden ser también independientes o adscritos a instituciones, cámaras, colegios profesionales, universidades o municipalidades. La característica básica de la mediación extrajudicial en Costa Rica es que es voluntaria, es decir, en cuanto a la voluntariedad para acceder a un proceso de mediación, no solo que las personas tengan la voluntad de querer abordar su conflicto, sino de querer abordarlo a través de un proceso negociado. El modelo de mediación que Costa Rica tiene hasta el momento es mediación presencial. Es un proceso que tiene énfasis en lo que es la sesión conjunta de las partes. Existe la posibilidad de poner una cláusula de mediación en los contratos o como cláusula escalonada junto con lo que es, por ejemplo, el arbitraje, pero de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al no existir en la ley RAC o por ley establecido una cláusula de mediación como si existe con respecto al arbitraje, es doctrina consolidada, es decir, que hay más de 2 sentencias en ese sentido de la Sala Primera, aunque no es jurisprudencia vinculante en el país, de que la cláusula de mediación no obliga a las partes. Sin embargo, al no ser jurisprudencia vinculante, no todos los centros, digamos, siguen esa jurisprudencia, sino que hay centros donde si las personas tienen cláusula, por ejemplo, escalonada, y se van directamente a plantear el arbitraje, el centro no se los permite hasta en tanto las partes no intenten la mediación. En Costa Rica el acuerdo tiene fuerza ejecutiva, no existe la profesionalización legal del mediador en cuanto al tema de formación, algo esencial, no es una materia troncal en los planes de estudio de las escuelas de derecho y de las 28 o 29 escuelas de derecho autorizadas, si acaso hay unas 7 que tienen alguna materia referido a lo que es el tema de resolución adecuada o alterna de conflictos, y inclusive pues la Universidad Estatal, el referente, digamos, en lo que es la carrera de Derecho, no lo tiene. Es una recomendación que se hizo en los procesos de acreditación de la carrera, que a pesar de que desde el 2008 tiene una casa de justicia, pero no lo tiene como materia obligatoria, pero están en el camino. No es un tema del examen de incorporación al colegio profesional que existe en Costa Rica para poder ejercer la abogacía. Desde hace un tiempo hay que hacer un examen de excelencia académica que se llama de incorporación, pero el tema RAC no es un tema generalizado en cuanto a tema propio del examen de incorporación, y el tema de la mediación no es exclusivo, digamos, del área del derecho, sino que se aplica la interdisciplinariedad, porque por ejemplo el Colegio de Psicólogos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos también tienen su centro. ¿Qué retos nos plantea la mediación? Ok, esto que tienen aquí... Tal vez ahí voy a suspender a Rosita porque lo vamos a hacer en 3, no sé si se ve, ok.
voy a suspenderte porque lo íbamos a hacer en 3 preguntas para los 3. Primero el Ok. estado actual, luego los retos y luego ok. pasar a las compañías, si te parece. Ok, claro que Creo sí. que Carlos sí nos completó toda la presentación. Así fue. Disculpa, sí, pero lo podemos retomar en el momento en que ustedes lo tomen. Okay, para ir viendo primero la situación actual. Claro Entonces, que sí. le doy la palabra a Marcela, pero antes de darle la palabra a Marcela, quisiera ver si es posible que los participantes que nos acompañan de Chile, si pueden levantar la mano para, a través del chat, para que los podamos identificar y hacerles un saludo muy, muy especial por parte de Costa Rica. Entonces, no sé si pueden verle esa opcioncita donde dice levantar la mano para enviarles pues un saludo muy, muy especial. Y darle la palabra a Marcela, que nos va a exponer sobre la situación de la mediación y la conciliación en Chile, ¿verdad? Que es pues, una latitud que nosotros no conocemos y que sería pues muy interesante identificar puntos en común y otros puntos donde estamos más o menos desarrollados que nos abran posibilidades también para seguir conversando más adelante. Entonces te paso la palabra, Marcela. No sé si me escuchas. Ok. Creo que Marcela nos tiene una presentación. A ver si No, no se asusten, no se asusten, tengo una lámina. Nos hablas del estado actual de la situación de mediación y conciliación. Sí, les quiero mostrar una lámina que es solo para contextualizar y en realidad es una forma de meternos en el tema y poder contarles un poco cuál es mi visión. Bueno, primero estoy encantada, muchas gracias. Lamentablemente muchos chilenos, esto es un tema cultural, los chilenos no están acostumbrados a ir a webinars a esta hora. Entonces, porque en Chile acá ya son las 7, son casi las 7 p.m., a esta hora la gente come y todo, pero me dijeron, muchos me dijeron, por favor, que nos manden el video, en fin, estamos con la familia, pero bueno, de a poco vamos a ir encontrando ahí los puentes. Bueno, aparte de agradecerle, estoy encantada, siempre cuando participo en este tipo de eventos con gente que sabe tanto, siento que Costa Rica realmente, y lo digo de verdad, es un referente mundial y por supuesto latinoamericano en estos temas. Entonces me siento como en un paraíso, porque normalmente lo que tengo que hacer es evangelizar, como digo yo, y convencer, y la importancia de la confianza, y la confianza es un acelerador, y muestro las cifras de confianza social en Chile, que son paupérrimas, y es como con la rueda así con una roca en la espalda, pero llego acá y es todo maravilloso porque todos ustedes hablan el idioma que hablo yo, y es un idioma como del corazón, o sea, como que uno lo siente, este es un paradigma al final del día, y eso es lo mismo que nos hace tan difícil el trabajo, porque los paradigmas no se imponen, simplemente ocurren los cambios de paradigma. Y vemos culturas, hay culturas que aprenden subiéndose al cambio, y en eso los jóvenes tienen mucho que decir, Carlos, en eso recojo lo que dices tú, y hay otras culturas como la chilena que nos subimos al carro cuando nos bota el carro anterior, y cuando estamos ahí destruidos, ya no nos queda más, nos subimos. Entonces, yo creo que Costa Rica es una cultura que se sube al cambio antes de la crisis, o más antes que Chile, y Chile se sube al final, cuando ya no queda alternativa. Entonces, primero eso, porque es el cómo me siento también de participar en este evento. Lo segundo, bueno, quiero compartir con ustedes esta lámina, no sé si la ven. A ver, todo lo que dijiste, Carlos, todo lo que dijo Rosa María, de alguna manera es absolutamente cierto, y siempre lo ha sido. Y yo solía hablar de estos temas, de la utilización en esa época de los ADR, ¿cierto? Ahora ya le digo mecanismos adecuados, porque estoy convencida que esa es la evolución de esto. Y cuando yo hace 6 años hablaba de esto, decía, bueno, la realidad es cada vez más compleja, ya no es lineal, y empezaba a contextualizar. Pero ahora, post-COVID, o sea, ¿quién me va a cuestionar? Bueno, yo me bajaba de estas charlas y la gente del otro lado, como le digo yo, del paradigma de la competencia, me decía, qué lindo, qué utópico, muy lindo, como diciendo, ya vaya a creer en Papá Noel a otro lado, porque aquí la vida real no es así. Pero hoy día, la verdad es que lo único bueno que yo le veo a todo esto es que ¿quién me puede cuestionar hoy día? Que el escenario donde estamos trabajando, donde estamos desarrollando nuestras vidas es este.
Si antes era importante la confianza, la colaboración y la flexibilidad, hoy día es esencial. Hoy día no puedes avanzar si no eres flexible, si no colaboras y si no hay un grado de confianza y conexión entre las partes. En cualquier proyecto, en cualquier iniciativa. Dicho sea eso, que es como el contexto, paso ahora a contarles un poco cuál es el escenario actual, que es la pregunta, ¿cierto?, que tenemos en Chile en materia de mediación. Chile es un país tremendamente legalista. Civil law, tradicional, ¿cierto?, código civil, los abogados siempre han tenido un poder enorme, muy lineal, ¿sí? Y yo diría que Chile es uno de aquellos países que si no cambia la ley, no cambia las prácticas. Eso no es así en todos los países. Hay países que primero cambian las prácticas y luego como que van detrás, o sea, primero cambian las leyes y luego se ajustan, o no, como Perú, por ejemplo, en algunas cosas. ¿Sí? Son países más osados que dicen, ya vamos, mira lo que están haciendo los australianos, mira lo que están haciendo los ingleses, vamos a adoptarlo, y como dice mi gran amigo Jaime Grey, que es un abogado peruano especialista en construcción, dice, bueno, y nos damos cuenta cuando estamos cayendo que no hay agua en la piscina, pero ya tenemos la ley dictada y hay que aperrar, como decimos en Chile. Bueno, en Chile eso no pasa. En Chile cambiamos las leyes cuando ya es horrible, cuando todos sufriendo, o sea, cuando ya no da más, ¿vale? Y eso habla mucho de la cultura que tenemos en Chile, que es conservadora, desconfiada, muy lineal y muy legalista. O sea, todo es la ley, ¿vale? En ese contexto tengo que decirles que la mediación en Chile ha sido más bien utilizada y está validada legalmente en materia de familia, en materia laboral y en materia de salud. Y un poco en materia comunitaria, vecinal, ¿vale? No les voy a dar los números de las leyes porque no es de interés en este contexto, pero sí quiero decirles que hay como un movimiento que yo diría que se produce entre el 2002 y el 2005. Ahí hay como todo este cambio importante en estas distintas materias. Donde más fuertemente se ha utilizado, producto de aquello, es en familia. Y todos sabemos que, claro, ahí es donde la mediación normalmente es más conocida. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene, para poder hacerme cargo un poco del estado actual, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tiene la mediación en esos ámbitos? Son muchos, pero yo diría que la principal es el tema del paradigma, es el tema de la comprensión de lo que está detrás cuando yo utilizo la mediación, o cualquier mecanismo adecuado de resolución de conflictos. ¿Y cuál es ese? El entender lo que Carlos decía, los conflictos son connaturales a la condición humana, no son un mal en sí mismo, sino que son algo que tenemos que vivir con ello y que incluso podemos aprovechar para transformarnos, para transformar un vínculo. Si yo tengo ese paradigma, lo más probable es que yo me encargue de tener un toolkit lo más amplio posible para poder gestionar esos conflictos, para poder vivir con ellos y sacar de ellos el mejor provecho posible. Si yo tengo el paradigma de que el conflicto es un obstáculo que me complica, que me genera emociones complejas de las cuales no tengo ni conciencia, lo más probable es que me tire al conflicto como lo hacemos en Chile, que es de la manera más confrontacional posible, asumiendo que solo pueden haber dos opciones, o se gana o se pierde. Y todos sabemos que esta otra paradigma plantea que no, que podemos ganar todo, ¿cierto? En fácil, digamos, en simple. Entonces, el problema que tenemos con la mediación en aquellos ámbitos, familia, salud, y a nivel vecinal y laboral, es que si bien la ley las incorpora como parte de los procedimientos, e incluso en el caso, por ejemplo, laboral y familiar como obligatoria, al utilizarse el mecanismo, no necesariamente se utiliza con el paradigma correcto, y con eso empiezan esas cifras que todos lamentamos tanto, que son tantas mediaciones frustradas, en fin. Entonces, cuando uno mira los números más específicamente, se da cuenta que cuando la mediación es utilizada bien, o sea, cuando de todos aquellos casos en los que las personas quieren utilizar la mediación, las cifras son estupendas y que rodean alrededor de un 69,9% de éxito en términos de llegar a un acuerdo que luego se ejecutará en el tiempo. Pero eso es cuando ya limpiaste todo lo demás, cuando la persona sí quiso y está consciente de para qué y buscó la mediación, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la gran deuda que tenemos, aparte de aquella que les acabo de decir? Es las materias mercantiles y civiles. En ese caso, en Chile, lamentablemente, la incorporación de la mediación como un mecanismo legal de gestión de conflictos en materia mercantil y civil es algo que va en un paquete mucho más grande, que es la reforma procesal civil en Chile, que venía muy bien, pero que con ocasión de la pandemia se ha retrasado totalmente y creo que vamos a tener que esperar mucho para que salga.
El esfuerzo que se está haciendo hoy día es tratar de hacer una desvinculación de este aspecto de la mediación, sacarlo de este gran proyecto que es muy ambicioso y requiere muchos recursos, y decir, mira, mediación no es cara, de hecho. No la metas ahí en este gran barco, sácala a un lado y incluso utilízala para poder salir adelante como país, para que las empresas no quiebren, para que la economía se reactive. Y esa es un poco la expectativa. No me quiero alargar más porque esta es la etapa de estado actual, así que hasta ahí voy a llegar por ahora. Gracias. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Muy energética tu presentación, y yo creo que nos pone a todos en la línea de que aquí todos somos apasionados con el tema de RAC, y entonces es lindo encontrarse apasionados de todo el mundo con ese tema. Antes de darle la palabra a Carlos, para que nos refiera un poquitito sobre cuáles son los retos actuales que él ve relacionados con la conciliación judicial, y sobre todo él en condición de usuario del Poder Judicial. Hay una pregunta para ti, Carlos, de parte de Javier Fallas. Dice que si en los contratos laborales existe una cláusula RAC, si esta cláusula podría ser perjudicial para la parte más vulnerable. Está en el chat la pregunta. Yo no sé qué te parece y si puedes darle respuesta a la pregunta de Javier. Bueno, Javier, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto a las cláusulas RAC, ha habido dos distintos manejos. El tema del arbitraje en el contrato de trabajo, al menos en Costa Rica, está totalmente vedado porque hay un desbalance de poder al momento de contratar que haría de parte del trabajador una renuncia anticipada a la jurisdicción laboral. Entonces se ha indicado que no corresponde, no es correcto hacer una cláusula arbitral en el contrato de trabajo. Una cláusula RAC, llamada conciliación o mediación, en el tanto no sea un asunto absolutamente vinculante, sino una motivación a, yo no lo veo mal, ¿verdad? Pero si ya entra el trabajador o el patrón o en una condición de falta, si no se cumple, pues la cosa no va bien encaminada. Hay que recordar también que cuando una cláusula es nula dentro de un compendio de diferentes cláusulas, la nulidad de una de ellas no anula por sí misma todo el contrato, muchísimo menos en materia laboral donde rige el principio de contrato realidad. Entonces, si el caso es el tuyo, que se puso una cláusula RAC, entendé como nula si está referida a arbitraje, y si está referida a conciliación, entenderla como una invitación a, pero no debería de tener ningún elemento de coacción. Esa era en cuanto a la respuesta a Javier, espero haberte contestado. Claro, gracias. A tus órdenes, Javier, mucho gusto. En cuanto a la pregunta que me hace Ana, ¿cuáles son los retos de la conciliación judicial, digamos, presentes o futuros? Todos los que uno se pueda imaginar. Principalmente, y espero apoyarme en doña Marcela, Costa Rica tiene todo el potencial para tener una clarísima vía de teletrabajo y telemediación y educación virtual. Tenemos telefonía, electricidad, internet, agua prácticamente en todo el territorio de la nación, de tal forma que es cuestión de generar la cultura y el desarrollo para que eso se llegue a implementar. Hoy por hoy estamos a la espera de que todos los centros de conciliación privados y también algunos públicos generen la normativa para poder trabajar ese esquema. Yo pienso que como retos inmediatos que tiene el Poder Judicial está la conciliación virtual, más ahora por efecto del COVID. Estamos recibiendo una serie de resoluciones que la verdad no son sinceramente muy empáticas, no trabajan el factor emocional. Se le dice a una parte que con vista del efecto COVID tiene 3 días para decir si le interesa llevar a cabo una conciliación virtual y que incluso su silencio se presume una respuesta negativa. No. O sea, uno no puede llegarle a las personas con una invitación a conciliar con ese grado de frialdad. Tiene que haber un interlocutor. ¿Cómo me gustaría a mí, por ejemplo, que un colega del talante de Esteban Calvo, de Luis Sánchez, de Luis Medrano, Marco Durante, Efraín Zapata,
Edgar Villalobos, es decir, gente que uno dice conocen igual o mejor que yo esta materia, se ofrecieran como interlocutores para llevar a cabo una conciliación entre partes que tienen un conflicto judicial. Actualmente eso no se estila, no está regulado, no es parte de la dinámica de trabajo del Poder Judicial y curiosamente yo pienso que no sería difícil hacerlo. Y Marga, me extiendo nada más un minuto más o dos. En otros países, me imagino Rusia o China o qué sé yo, no está esa idiosincrasia que tiene el tico de ser conciliador. O sea, nosotros lo llevamos en la vena, en la sangre. Más bien, yo creo que con estos números que ahora analizamos sobre mora judicial o sobre circulantes, es curioso que eso se dé en Costa Rica porque deberíamos de ser gente mucho más proclive o adepta a la utilización del RAC. Yo lo que creo que aquí está pasando en Costa Rica es que necesitamos una interfase. De momento, la conciliación se viene desarrollando bien de manera física, se nos ofrece la conciliación virtual, no nos sentimos del todo conformes o a gusto con ellos. Debería de haber una fase donde el ejercicio de la mediación a lo largo y ancho del país fuera mucho más fácil, mucho más permisivo. Por ejemplo, que la Universidad de Costa Rica prestara sus instalaciones, que son muchas a lo largo del país, todas las universidades públicas, la UNED, la Universidad de Costa Rica, la UNA, que lo hiciera el Colegio de Abogados, para que ese primer tránsito entre provincias lo pueda ofrecer el centro con un traslado. Más allá, si fuera necesario no sacar a una persona de su casa, que la persona que importa tenga un contacto virtual, una o las dos de ellas, pero que no se vea tampoco esa fase de transición entre lo exclusivamente físico, presencial y lo virtual. Me parece que ahí hay que ser un poco más empático, más respetuoso, romper esa barrera intercultural y tecnológica que no estamos acostumbrados a dar y aprender a caminar y a trotar antes de correr con vallas. Marga, yo creo que principalmente el reto es permitir una colaboración más ágil, más dinámica, más creativa, primeramente entre la ciudadanía y los expertos de un área, que los expertos sirvan como, no se puede decir como conciliadores, pero sí como amigables componedores del efecto de otros. Y muy importante, ojalá que el RAC sea definido como lo venimos sosteniendo, como una materia propia del interés público y que goce de algún tipo de exención o que se le exonere de cargas tributarias, porque a final de cuentas estamos dando un servicio público que tiene un costo, que tiene un tiempo, que tiene un valor, y sería importante que la dinámica en sí mismo tenga algún tipo de beneficio o coadyuvancia en sus costos de parte del Estado. Y repito, enhorabuena, pudiera haber un sistema, un cambio de paradigma, de mentalidad, donde yo como persona suscriptora de un acuerdo de confidencialidad pueda ofrecerme en el área que domino a intervenir en un proceso que mantienen doña Marcela con doña Rosita o con vos, Ana Margarita, y que simplemente, pues, ya sea que no me gane nada o enhorabuena, que se me reconozca un porcentaje también como un colaborador. Hay que recordar, me parece haberlo oído en una de las exposiciones previas preparando esta, me parece que en ciertos estados de Estados Unidos, incluso el litigante que lleva un caso a fase de conciliación y no lo puede ejecutar, tiene el imperativo de desvincularse del caso para que no vea en la fase judicial una oportunidad de ganancia más, sino al contrario, si yo no lo logro conciliar, caramba, me caí, no di el servicio que las partes esperaban de carácter componedor como de mí se esperaba. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, tu aproximación a los retos es creo que muy clara, muy directa. Rosita, hay dos preguntas en las preguntas en el chat que creo que estarían más dirigidas a vos. Una es de Andrés Gutiérrez y la otra es de Natalia Velázquez, relacionadas con el tema de la educación. Por ejemplo, Andrés menciona que él es estudiante de la Facultad de Derecho de la UCR y que ahí no ha recibido en el tema de RAC, y Natalia pregunta también sobre la necesidad de modernizar la carrera de Derecho. Entonces, ya que vas a tocar el tema de los retos y de los centros privados, ¿verdad? Que pues la idea es poder vender servicios de manera privada,
un poco si también nos hace referencia y conociendo tu experiencia en el tema académico, sobre los retos que vos ves relacionados tanto para lo que son los centros de mediación privada como con respecto al tema de la educación, porque si no tenemos personas educadas y formadas en el uso de los mecanismos de mediación, va a ser muy difícil que tengan la confianza y que tengan el interés en buscar estas vías. Entonces, Sí, ¿qué nos dices al claro. respecto? Bueno, primero saludos a Andrés y saludos a Natalia. Sí, efectivamente, por eso ponía que lo que es la educación en RAC, cuando se creó la primera Casa de Justicia del país en el año 2000, que inició funciones el 1 de marzo del año 2000, que yo estaba en ese entonces en la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, nos visitaron don Hernando París, que en ese entonces era el secretario general de Corte, y don Randall Arias, el primer director de la DINARAC, para ver si la universidad estaba interesada en concursar, bueno, para poner una casa de justicia. La Casa de Justicia se instaló y para la gran reforma curricular de la carrera de Derecho, y dado que la idea nuestra era que la Casa de Justicia fuera un apoyo a la formación de los estudiantes de Derecho, yo solicité incluir, digamos, eran varias materias, pero dos que me parecieron fundamental. Una de esas fue un curso que se coordinó, digamos, el nombre y los contenidos con la DINARAC, que en ese entonces se le llamó negociación colaborativa, siendo la primera universidad, digamos, en el país en tener un curso obligatorio en el nivel de licenciatura en Derecho. Se creó en el 2012 el primer curso ya de formación de mediadores a nivel universitario. Yo aproveché también para solicitar, que me costó convencer al rector en ese entonces, de crear un curso de psicología aplicada para estudiantes de Derecho, porque la experiencia que teníamos de los casos en la Casa de Justicia a mí me enseñó que el conocimiento en Derecho era insuficiente para poder abordar adecuadamente la interacción entre las partes. Entonces sí, es una asignatura pendiente. Como les decía, hay unas 28 o 29 escuelas de Derecho entre la estatal y las privadas actualmente autorizadas por el CONESUB, bueno, CONARE, el caso de la UCR, y si acaso hay 7 donde tienen algún curso cuatrimestral en lo que es el, el paradigma del abogado del siglo XXI es el ser un negociador, ¿no? Incluso en Estados Unidos hace poco Dwight Golan, que es un mediador muy reconocido, él hablaba del RAC en Estados Unidos como el litigio. Es decir, en Estados Unidos ya lo alterno, es decir, lo otro, no es que es secundario ni subsidiario, simplemente es otra forma de abordar conflictos, es el litigio. Y la norma es el uso de medios negociados como la mediación y la conciliación. A diferencia de lo que vemos en las películas, en Estados Unidos, casi en todos los estados existe la mediación obligatoria o mal llamada obligatoria, lo que es esa obligación de asistir a una sesión informativa, donde hay mucho que trabajar en eso, en la forma en que se hace, como decía ahora Carlos y Marcela, no la simple frialdad, ¿no? de mandar una invitación, sino hacer todo un trabajo, digamos, de persuasión para las partes, pero sí, definitivamente es fundamental, porque Marcela lo hablaba también de si crecemos con ese paradigma de que el conflicto es negativo, de que es un obstáculo, esos son patrones mentales con los que crecemos. Entonces eso condiciona la forma en que vamos a procesar información, tomar decisiones y comportarnos consecuentemente. Sí, si yo crezco pensando o me enseñan en la escuela de Derecho que para ser un buen abogado tengo que ser un buen, ya no es ni siquiera litigante, porque la idea es, porque el litigante no es sinónimo de que voy a ir a pelear, ¿verdad? Hay una gran confusión, ¿no? Pero hay que cambiar, obviamente, como decía primero tengo que cambiar de paradigma, de forma de pensar, para que luego pueda hacer efectivamente cambios. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace poco la Universidad de la Florida hicieron de la Escuela de Derecho un estudio donde concluyeron que a la mitad de los norteamericanos no les gustan los abogados y a la mitad de los abogados no les gusta el derecho. Si antes eran las ciencias de la salud, ahora es el derecho, tanto abogados como estudiantes de derecho, donde se da el mayor
índice de personas con depresión, estados de ansiedad y de estrés, tasas de suicidio muy altas y adicción a las drogas y al alcohol. O sea, es esa formación en esa competitividad, en esa confrontación. Lo que decía ahora Carlos, por ejemplo, el derecho colaborativo, efectivamente, que es un movimiento que surgió en Estados Unidos en los 90 y en España, en Europa, en los 2000, donde los abogados de las partes se reúnen con las partes y con cualquier otra persona de un equipo según la materia de que se trate para abordar un conflicto. Se firma un documento donde las partes se comprometen a abordar su asunto con sus abogados para tratar de llegar a una solución satisfactoria para ambas. Si no lo logran y se tienen que ir a la vía judicial, esos abogados ya no van a poder representar a las partes en la vía judicial, ¿verdad? Entonces es como una especie de reto también para los abogados de promover en la medida de lo posible, obviamente, porque todo depende de las partes, una solución negociada. Esto que ven en la pantalla, que es el Choice Map, corresponde a un libro que está abajo a la izquierda de Marilee Adams, que es un bestseller en Estados Unidos, que escribió ya hace algunos años. Ella dice, hazte las preguntas correctas y cambia tu vida, ¿no? Ella pone ahí un mapa de elección, o sea, ¿qué quiero ser yo? Quiero ser de las personas que todo lo juzgan, la culpa no es mía, la culpa es del otro, porque soy tan estúpido, no sirvo para nada, o el aprendiz, cuáles son las asunciones que yo estoy haciendo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que quiero, qué es lo que está pensando la otra parte, y eso nos lleva a un modelo de aprendiz, a un modelo de abordaje, por ejemplo, de los conflictos, de un ganar-ganar o de un satisfecho, las dos partes, frente al otro paradigma, ¿no? Perdón. Pues, ¿qué retos nos plantea la mediación? Pues, para ver, pues se me está yendo más bien para el principio. Se me quedó pegado. Uy, perdón. La profesionalización de la mediación es un reto que tenemos en Costa Rica, y reforma vía legal, porque actualmente el artículo 5 de la ley RAC dice que la mediación la extrajudicial puede ser ejercida libremente por los particulares. También la judicial es ejercida libremente, es decir, no se exige profesionalización, solo que se refiere el artículo a la judicial, a la extrajudicial, porque para ser un juez conciliador hay que ser primero juez. La mediación online es un reto que tenemos, y si es simplemente por lo del COVID o si es algo que vino para quedarse, la sesión inicial informativa obligatoria, que es la solución que en otros países han logrado obtener para lograr un mayor uso de la mediación. En Costa Rica, Poder Judicial, a través de la Comisión RAC del Poder Judicial, se está trabajando en una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para generar como obligatorio, bajo sanción de que no se puede continuar con otras fases procesales, de que el primer acto de la autoridad judicial en un proceso sea convocar a las partes, invitarlas a esa sesión inicial simplemente para venderles, por decirlo de alguna manera, la idea de la mediación para que valoren si quieren intentarlo. Pero también va a ser obligatorio para las partes, so pena también de que el juez entonces no se mueve, es decir, el proceso no se mueve. Sí, ya tiene informe positivo, digamos, de prácticamente todas las comisiones de las diferentes materias del Poder Judicial. Se está trabajando para poder adecuar la propuesta de reforma, ¿verdad? También al tema, a las diferentes materias, a los procesos de justicia restaurativa y otros que utiliza el Poder Judicial. Incluir el RAC como una materia troncal en los planes de estudio, es decir, una materia obligatoria en los planes de estudio de las carreras de Derecho, incluir el RAC como un tema dentro del temario del examen de incorporación profesional. A mí me parece fundamental incluir la premediación como una de las etapas del proceso de mediación, por lo menos 48 horas antes o mínimo 24 horas que el mediador haga la premediación, y obviamente una mayor coordinación con el Poder Judicial, que es lo que está intentando actualmente las comisiones RAC del Poder Judicial y del Colegio de Abogados, ¿no? Intentar hacerlo para... vamos a ver, no sé por qué se me devuelve. Bueno, si no la sigo...
y se me quedó pegada. En la formación, la formación tiene que ser hace ya más de una década que surgió la llamada, el derecho holístico, ¿verdad? Que está como alocada. El derecho holístico, es decir, que no solamente tenemos que hablar de derecho cuando hablamos del abordaje de conflictos, que es la función principal que tiene el derecho, también los aportes que la psicología y la neurociencia tienen, la comunicación efectiva, más recientemente el design thinking, el visual thinking, el mindfulness, que son todas materias que creo que deberían ser parte no solo de la formación del abogado, pero por supuesto y principalmente dentro de la formación de lo que son los mediadores o las personas que se dedican al abordaje de los conflictos. Esa está alocadita. Ok, si querés seguimos con Marcela. Ok. Bueno, también aumentar el uso de la mediación, promover abogados colaborativos, crear aquí, mejorar el desempeño de los mediadores con formación continua para favorecer lo que se ha dado en llamar el acceso a justicia. A mí me encanta ese término que Elena Hayton, cuando fue vicepresidenta del Poder Judicial de Argentina, en una inauguración de un año de lo que era el Poder Judicial, ella diferenció entre lo que es el acceso a justicia y el acceso a la justicia. Entonces ella dijo, el acceso a la justicia es lo que conocemos tradicionalmente, el acceso a la justicia judicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice, hablemos de acceso a justicia, es decir, incluyendo también el tema extrajudicial, ¿verdad? Y que las personas puedan encontrar también medios, obviamente dentro del sistema judicial también está todo el modelo de resolución adecuada, apropiada o alterna de conflictos, que el nombre no está mal, porque no es algo secundario, sucedáneo, simplemente es otra forma diferente de abordar los conflictos. Pero, digamos, esos serían los retos, y sobre todo ahora en Costa Rica el reto que tenemos es lo que es la mediación virtual. Ya la DINARRAC, la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, dictó una directriz por la cual los centros privados o los centros extrajudiciales autorizados por la DINARRAC pueden mandar una declaración jurada diciendo que tienen ya unos requerimientos de base para hacer mediaciones virtuales, mientras hacen, pero ya pueden funcionar en ese sentido con esa declaración jurada que envíen, y tienen 3 meses de tiempo para hacer el reglamento, protocolo, instructivo de actuación. Todavía no se puede hacer mediación virtual en materia laboral, pero en estos días la Dirección de Asuntos Laborales está por sacar ya la directriz que corresponde, porque es el ente que debe autorizar esta nueva modalidad, digámoslo así, de mediación virtual en materia laboral. Ok, muchas gracias Rosita por haber sido tan clara y tan puntual en cuanto a los retos. Antes de darle la palabra a Marcela, creo que hay una pregunta para ti, Marcela. No sé si la viste, preguntan sobre el estado de la educación en Chile con respecto a la formación que hay en universidades. También que si nos puedes hablar un poquitito de ese tema y ampliarnos sobre los retos que en este momento ustedes están haciendo frente, que creo que es igual a nosotros en medio de una situación de pandemia. Hay también otro comentario muy interesante relacionado con la situación actual en Costa Rica, los juzgados que están totalmente llenos de trabajo y las infinitas posibilidades que tenemos para la mediación, pero eso lo dejaríamos para el bloque final, en el cual les pediría a todos que nos compartan qué oportunidades y qué ideas creativas y qué se nos ocurre para aprovechar de esta situación de conflicto, que sabemos que también puede ser una oportunidad, y cómo nos alineamos todos dentro del mismo camino para lograr el objetivo. Entonces, te paso la palabra a Marcela. Muchas gracias. Bueno, los retos son muchos, sobre todo en Chile. Pero yo diría que comparto plenamente con Carlos y Rosita que 2 de los retos más importantes, o el reto más importante, tiene que ver con la tecnología. Y eso es como ponerle otro tema al cambio. O sea, es que todo nos habla de lo mismo. Es como, ok, además tienes que ser capaz de lidiar con tus emociones,
cuando estás en un ambiente virtual. Lo que nos pasa ahora, que se nos abre el perro, el hijo, y estamos ahí. Entonces, es parte de la inteligencia emocional que tenemos que desarrollar. La virtualidad es simplemente otro espacio donde igual el lenguaje verbal es importante, el no verbal es importante, las emociones también son importantes, y creo que los mediadores, sobre todo los mediadores, tienen que tomar el liderazgo en esta materia y formarse especialmente para desenvolverse en un ambiente virtual. No necesariamente estamos preparados, aquellos que nos hemos formado en mediación, para hacer eso. Ahora, yo soy una fan de la tecnología y me encanta porque creo que rompe fronteras, creo que las fronteras no nos hacen más bien, ya no aportan demasiado, esa es mi visión personal, y menos en materia de mediación y menos en materia de resolución de conflictos. Creo que es importante que pongamos el énfasis en otras cosas, y la tecnología en ese sentido es un reto, pero al mismo tiempo un tremendo baluarte, o sea, un tremendo recurso, ¿ya? Yo les quiero contar algo pequeño, pero que te comenté, Ana Margarita, antes, y tiene que ver con una situación que está pasando en Chile. Con todo lo que costó que en Chile se incorporara a la legislación la mediación como mecanismo previo y obligatorio en materia de familia, hoy día tenemos una situación muy lamentable, y es la siguiente. Esto que aquí entre nosotros, entre los 50 asistentes que estamos acá, pero ustedes son expertos, entonces creo que les va a hacer sentido. En Chile existen centros de mediación, y estos son centros remunerados por el Estado, para poder dar el servicio y para poder hacer lo que decía Rosita, que es acceso a la justicia, o a justicia. Bueno, resulta que como esos centros son financiados con aportes del Estado, y como de alguna manera es muy difícil para el Estado hacerse cargo de la virtualización del funcionamiento de esos centros, ellos tienen miedo que la Contraloría General de la República no valide esos pagos si esas sesiones de mediación no se hacen como lo dice el modelo de las bases administrativas, que son así. Entonces, ¿qué hace el Estado chileno? Va y dice, si yo defino lo que es la mediación es un mecanismo presencial, no sé qué, confidencial, ya, listo. Entonces no se puede hacer virtualmente, porque no cumple con el espíritu y la filosofía, no sé qué. Mi opinión personal es que eso no obedece a que la filosofía o los espíritus de la mediación no te permita hacerlo virtualmente. Yo creo que es un tema administrativo, de legalidad y de tremenda aversión al cambio. Tremenda lentitud, burocracia, es más difícil, nos vamos a meter en un problema. Conclusión, miren lo grave de esto. No están funcionando los centros de mediación, ni siquiera en aquellos ámbitos donde ya habíamos logrado que se incorporaran. Y eso es un problema de acceso a justicia constitucional, no es un problema de los fans de la mediación, es un problema constitucional. Que, bueno, ya les contaré en un próximo webinar cómo se solucionó. Pero esos son el tipo de cosas que no se solucionan simplemente con incorporar un mecanismo en la ley, sino con que se requiere un cambio de paradigma. Ese es el gran reto que tenemos. Sobre todo los países que tenemos un paradigma de competencia transaccional, vertical, de causa-efecto, en fin, digamos, de control, versus rodear la situación, ¿cierto? Incorporarla, hacerla parte de lo que te está pasando. Imagínense cómo se está enfrentando esto en materia de familia. Y un segundo ámbito donde yo creo que nosotros en particular, a ver, tenemos un reto. Yo no sé si se dieron cuenta, pero cuando me presentaron dijeron que yo era vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción en Chile. Yo me dedico a construcción exclusivamente y además soy árbitro, ¿ya? Y bueno, dispute board y todo. Si es que existe una industria conflictiva en la vida, en el mundo, es la construcción. Tenemos los índices más altos de conflictividad y el problema es que los proyectos de construcción, si es que alguno de ustedes ha participado alguna vez, sabrá, necesitan soluciones que ocurran mientras que el proyecto está vivo. Cualquier solución, mecanismo de resolución de controversias tradicional, intenta resolver el conflicto cuando el proyecto terminó. Me fui para la casa, todos se fueron a otro proyecto, y llega un juez 3 años después y dice tal. Caro, lento, no sirve. No porque el juez sea malo, es porque no sirve, no es lo que requiere. Entonces la construcción, por allá por el año 75, se inventó un mecanismo que se llama Dispute Board. Entonces los Dispute Boards tienen la gracia de ser un primo, digamos, de la mediación y de otros mecanismos adecuados, que la gracia que tiene es que acompaña el proceso y la relación. Durante la relación, antes de que las personas se identifiquen con las posiciones, cuando todavía hay intereses y está más difusa la situación y se puede algo hacer, te acompaña. ¿Y cómo lo hace? A propósito de lo que tú decías, Carlos, con preguntas. No te acompaña para decirte qué hacer, no te acompaña para gerenciar el proyecto en vez de las partes, lo que hace
con un sistema muy antiguo que se llama mayéutica, simplemente sin que los ingenieros sepan, ¿eh? Pero al final es eso, preguntas poderosas que te hacen preguntarte cosas que te permiten ver con anticipación escenarios complejos que pueden producirse y te permiten a ambas partes que todavía tienen el poder de la solución tomar decisiones que hagan prevención. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál creo yo que es el reto de la mediación en Chile? Y yo creo que esto trasciende a Chile, es que aquellos que somos fans de la mediación a veces hablamos entre nosotros un lenguaje que solo hablamos nosotros. Anteriormente no me serví. Cuando nos escucha alguien de la industria de la construcción o de la industria de silencio, ahí está. Cuando nos escucha alguien de industrias que son duras, o ellos se ven a sí mismos como duros, pero en realidad son iguales a todos, nos ven a nosotros y dicen, o sea, que me va a traer una mediadora, un mediador, me va a hablar de paz, de amor. Yo necesito a alguien para la de la construcción y para la construcción. Entonces, eso que me está diciendo un constructor, un ingeniero, también te lo va a decir, como decimos en Chile, un computín, o un informático, o un experto en propiedad industrial, o un experto en derecho al consumidor, o un laboralista. Entonces, nuestro desafío como personas que creemos en este paradigma y que queremos por el bien de la economía y por el bien de las personas este cambio, es saber hablar en códigos que se entiendan. Y dejar de pertenecer tanto a esta comunidad donde uno se siente tan rico, zona de confort, como me sentí yo cuando empecé a hablar, y atreverse y a hacer un esfuerzo por conversar con aquellos que no hablan nuestro idioma para poder influir en ellos. Creo que ese reto es un reto que se va a demorar no sé cuánto tiempo, y creo que los jóvenes son súper importantes para eso. Porque los jóvenes vienen con un chip distinto, es como que lo traen, así de fábrica. Nosotros que estamos en la transición, estamos tratando de hablar con los de nuestra generación, que ven la vida con otros anteojos. Entonces creo que ese reto me complica mucho más que cualquier reto que sea administrativo, tecnológico, incluso legal. Tiene que ver con que de alguna manera logremos conectar con esas personas que no pertenecen al mundo de los mecanismos adecuados de resolución de conflictos, e influir en ellos, porque creo que a veces somos demasiado expertos en mediación. Y somos como un club y entre nosotros mismos no entendemos, pero los demás nos ven así como, no me lo traiga un proyecto de construcción porque este señor o esta señora no sabe, no ha estado en terreno, no tiene idea de lo que es una máquina, una excavadora. Y ahí tenemos que tener como el efecto que yo le digo caballo de Troya, que es como que entra el caballito ahí como, yo hago eso, disfrazada de abogada, muy vicepresidenta del derecho a la construcción, muy árbitra, y en la noche cuando nadie me está viendo, salgo de ahí y resulta que saco dispute board, mediación, conciliación y lo que sea, el toolkit. Saco mi maletita y digo, bueno, ¿qué es lo que necesita este conflicto en este momento, con estas personas, en esta condición? Eso creo yo que son uno de los retos que veo como más desafiantes. Muchas gracias, Marcela. Realmente es un lujo tenerte en esta actividad que tenemos esta tarde, precisamente porque nos haces ver la magia de la tecnología. O sea, de no ser por la tecnología no podríamos tenerte presente y conocer todas esas experiencias que ustedes están desarrollando y generar esa empatía a lo largo de la distancia. Entonces creo que todo lo que dices es muy atinente, pero también este webinar es un ejemplo de toda la potencialidad que tenemos entre manos, y que si logramos afinar el lápiz y apuntar a los temas que ustedes han señalado, podríamos realmente generar un cambio. Mencionabas el tema de Dispute Board y quería, antes de darle la palabra a Carlos, mencionar también que en ASOMEC tenemos programado un segundo webinar para el mes de agosto, en el cual vamos a tratar el tema de construcción, de mediación, de dispute boards, y entonces quedas cordialmente invitada también y luego podríamos conversar un poquito más de eso. Entonces, para referirnos ya como bloque final de lo que sería esta tarde a las oportunidades que se nos presentan en materia de mediación y resolución de conflictos en general, mecanismos RAC o mecanismos adecuados, o como decía Rosita, lo que ya no somos alternos, los alternos deberían de ser los sistemas tradicionales, y nosotros quienes imperan en el tema de la justicia. Entonces le paso la palabra a Carlos, que también creo que tiene una consulta, para que nos hable su último bloque sobre qué oportunidades, ideas creativas o posibilidades podríamos tomar en consideración para
hacer más grande y para abrir los brazos de la mediación a toda esta situación que estamos haciendo frente con el tema de la pandemia y ya, digamos, lo que veníamos arrastrando de antes, porque se nos juntaron las dos cosas. Te doy la palabra, Carlos. Gracias, Ana. Yo quiero enlazarme con lo que dice Marcela, que me parece muy importante, en el sentido de quebrar la burbuja técnica. Enhorabuena que hoy somos 50, ojalá fuéramos 500, pero tenemos que salirnos, el Poder Judicial tiene que dejar de hablar a lo interno del Poder Judicial, los mediadores tenemos que dejar de hablar dentro de mediadores y la ciudadanía debe de quejarse de sus quejas respecto del aparato judicial y empezar a hablar entre todos. Una de las cosas que más me preocupa a mí en el caso costarricense es, a mí no me importa correr mucho, preferiría caminar, pero en un lineal y avanzar. La reforma procesal laboral viene a dar una estocada muy fuerte a la resolución alternativa de conflictos, porque cuando menciona aquellas figuras que gozan de cosa jurada material, no menciona el acuerdo extrajudicial, el acuerdo previo. Esto es grave y esto tenemos que empezar a denunciarlo, a tratarlo para buscar un apoyo y no volver 100 pasos para atrás con lo que ya teníamos. Permítame por favor un ejemplo tal vez infantil, pero esto demuestra un poco la intención de lo que les quiero contar. Cuando yo estaba en el colegio era casi que pecado si estabas en primer año hablar con los de segundo, si estabas en quinto y hablarlo con los de cuarto, ojalá le pudieras pegar. No. A ver, con el paso del tiempo y con la madurez uno se va dando cuenta de la riqueza agregada que tiene estar cada quien en su sitio. Y yo apelo a la experiencia de las personas mayores, al dinamismo de los jóvenes, al manejo tecnológico de los jóvenes, al criterio de las personas mayores. Si nosotros pretendemos hacer lo mismo, vamos a tener los mismos resultados siempre y la realidad que cambió abruptamente nos obliga a cambiar a nosotros en la misma, en la misma proporción o en la misma dimensión. A ver, una de las cosas que a mí me llama la atención y creo que debemos trabajar es el tema de RAC y sus colaterales o sus satélites. Una de las cosas que agobia a nuestro centro de conciliación, que ya lleva 14, 15 años operando, es el archivo de los acuerdos conciliatorios. Porque nunca en la ley se dijo que un centro de conciliación, además de dar el servicio de conciliación, diera ad perpetuum el servicio de archivo de los acuerdos conciliatorios. Si estos tienen el carácter de sentencia, debieran, una vez que se alcanzan y de un tiempo prudencial de impugnación de las partes, ser materia de análisis, ya sea para resguardo del Archivo Nacional o para San Joaquín de Flores, donde se archivan las sentencias porque tienen el mismo carácter, o para que el Estado las destruya. Pero si ya nosotros dimos la cuota de aporte de generar el acuerdo conciliatorio, que alguien nos dé la pauta de qué hacemos con eso, porque tampoco yo me siento cómodo de agarrar un acuerdo conciliatorio que tiene 10, 12 años y destruirlo. Necesito pautas claras. Y un problema que se está dando en Costa Rica muy grave, y ojalá nunca más se llegue a dar, y lo digo con todo respeto, es el traslape de figuras administrativas que regulan un mismo tema. En materia laboral, por ejemplo, la DINARAC y la DAL, DINARAC es la Dirección de Asuntos de Resolución Alternativa de Conflictos, y la DAL es la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, están teniendo competencia sobre la mediación laboral. Y entonces, nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Ojalá esa disparidad de criterios, a veces antagónica o no simultánea, se llegue a normalizar en pro de la conciliación de la cual yo me ocupo, o nosotros nos ocupamos. A mí me parece importantísimo ver el medio vaso lleno, darse cuenta que el contexto actual de cambios imperantes son una oportunidad, ¿verdad? Que podemos hacerlo. La conciliación virtual no tiene que ser absolutamente virtual. Nosotros hemos hablado de la posibilidad de llegar a híbridos en el sentido de que las personas que estamos actuando en este webinar podemos llegar a un acuerdo, pero en el entendido de que se necesitará la firma hológrafa de cada uno de nosotros que pase al centro y que firme. Ustedes me van a decir, ay, Carlos, qué arcaico. No, a ver, voy por lo mismo. Seguridad jurídica es lo que ofrecemos y nosotros no podemos pretender un cambio tan drástico, tan rápido, tan radical como algunas personas lo piensan. Yo soy adepto a sistemas híbridos donde no se rechace a una persona en una conciliación por tener una participación virtual, pero por lo pronto
que la seguridad jurídica del acuerdo pueda sustentarse en un documento físico y ojalá pues que la persona tenga el tiempo de circular el documento y firmarlo. Yo sé, no es lo, entre comillas, no es lo más sexy, no es lo más agresivo, si se pudiera decir con alguna palabra, pero por lo pronto es lo que yo considero más seguro. Tengo una participación virtual, quedemos en esto, apúntelo, piénselo, regrese al centro, lea el documento y fírmelo. Una vez que lo firma, tiene todo el asiento de seguridad jurídica para usted, que va a tener una copia para el centro, que la va a archivar durante algún tiempo hasta que el Estado se la quita de las manos, y también para su contraparte. Esta es una invitación en el sentido de lo que pudiera ser un buen procedimiento y también, como me parece lo dijo Marcela, no se trata de ser cuadraditos en los procedimientos, pero tampoco permitirlo a la arbitrariedad o al antojo. Debe de haber algunas pautas mínimas de operación en la sede privada, que haya un marco de conciliación virtual común en la sede pública también, de tal forma que no quede uno sujeto a las condiciones circunstanciales de cada caso o cada centro, sino que yo sepa a qué me puedo atener. Entonces, yo sí le hago una excitativa a las personas que coparticipamos para que en este afán de ver lo que hacen los demás, de justicia abierta, de gobierno abierto, de personas abiertas, participemos más en este tipo de dinámicas y nos retroalimentemos, porque uno de los pocos recursos que compartidos no se agotan, sino que se potencializa es el conocimiento. Así que, de verdad, Marcela, usted que nos acompaña desde Chile, se vuelve hoy en día un referente para nosotros. Ojalá lo siga haciendo, invite a otros expertos de tu país y nos invite a nosotros a participar por allá, que siempre será un gusto. Mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a Rosita, agradecerle a un grupo grande de participantes, 50 personas que hemos tenido durante esta tarde, y muy especialmente a don Franklin Paniagua, que nos escucha, que nos acompaña como escucha, y eso para SOMEC es un mensaje del apoyo pues, de DINARAC a todas estas actividades que estamos tratando de desarrollar. Entonces, le doy la palabra a Rosita para que nos haga su cierre sobre todas las oportunidades que nos presenta la mediación hoy día. Y al final terminaríamos con Marcela, que sé que tiene la cereza del pastel. Rosita. Okay, sí, para los que no saben, los que son extranjeros, don Franklin Paniagua es el director nacional de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y es el ente encargado por el reglamento al capítulo 4 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica para autorizar centros y los mediadores que pueden actuar en esos centros. Aquí en esta imagen ustedes ven a la izquierda primero la mediación tradicional presencial. Hemos pasado luego a la mediación presencial con medidas, ahí muy moderna la señora, y pasar a la mediación online. La mediación online no debería ser simplemente porque hay dificultad de reunirse de forma presencial aún con medidas, sino porque es la oportunidad de poner todo lo que es la tecnología al servicio del acceso a la justicia, y creo que esa es una gran oportunidad que tenemos aquí en Costa Rica. Como les decía antes, no es simplemente pasar de la mediación presencial a la mediación online sin más, ¿verdad? Como dice bien Franklin, tiene que haber unas salvaguardas mínimas que se tienen que observar. Mínimas me refiero a partir de ahí. Obviamente hay que establecer protocolos instructivos de actuación, de cómo integrar esa cuarta parte, que es la tecnología, pero hay que mejorar toda, ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad el trabajo que están haciendo la Comisión RAC del Colegio de Abogados, la subcomisión que le integra representantes de la DAL y representantes de la DINARAC, su director general y la dirección legal de la DINARAC, y las labores que está realizando también la Comisión RAC del Poder Judicial, la CONRAC del Poder Judicial de Costa Rica, donde tienen interés, y ya se conversó con el presidente del Colegio de Abogados, porque como decía la presidenta de esa comisión, que es magistrada propietaria de la Sala Primera en este país,
de poco ganaría el Poder Judicial en hacer y promover un mayor uso de la mediación o la conciliación dentro del sistema judicial y tratar de desjudicializar un poco los procesos conflictivos si no tenemos el apoyo y la ayuda del abogado litigante. Porque el abogado litigante, ya sea como agente que vaya a una audiencia de conciliación con un poder de su parte, o el abogado que va con la parte, si no creen en este modelo de la mediación, es muy difícil porque normalmente se nos pueden convertir en un obstáculo para que las partes puedan abordar de una forma eficiente su conflicto, ¿no? Nada más pongo una anécdota y termino. Una mediación hace unos días en uno de los centros que están autorizados. Era una mediación por conflictos vecinales. Se requirieron 2 sesiones, en la segunda habían unas 10 personas. Se hizo en un lugar grande, ¿verdad? Donde se cumplía con el 1,80 m a la redonda de distanciamiento, y guantes, y mascarilla, y alcohol en gel, y todas las previsiones posibles. Entonces, mientras hablaba una de las partes, su abogado me blandía en el aire un folder con unos papeles. Entonces yo le decía, licenciado, ya le voy a dar la palabra. No es que yo quiero hablar, licenciado, quiero oír a su cliente. Ella es la vecina, ella es la que vive ahí, la que tiene conflicto con los otros vecinos. Quiero oírla primero a ella. ¿Qué es lo que tiene que decir? Entonces, cuando ya le tocó hablar a él, ya podía hablar él, perdón, me dice, bueno, aquí de lo que se trata es que nosotros traemos una propuesta que se tiene que cumplir por la otra parte. Le digo, vamos a ver, licenciado, le recuerdo que estamos en un ambiente colaborativo, negociado. Entonces, qué lindo, se vuelven de la otra parte y dicen, ok, está bien, vea, no pasa nada, ¿verdad? Yo traigo una propuesta, no pasa nada si no la aceptan. Ok, tranquila, si no la aceptan, nos vemos en los tribunales. Licenciado, ¿qué es lo que le acabo de decir, don fulanito? Y me dice, si quiere me saca, porque estoy acostumbrado que en las audiencias judiciales me sacan. Yo no lo voy a sacar. Usted está aquí, tiene todo el derecho de intervención. Pero les recuerdo, entonces tuve que darle, pues me dice, entonces explíqueme qué es esto de la conciliación. O sea, yo dije, por Dios, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ahí se les habló, llegaron finalmente a un acuerdo. Fue una mediación difícil, dice una, porque había mucha confrontación entre las partes, pero generada por los abogados. Entonces, yo creo que es una oportunidad no solo para integrar en los planes de estudio de las escuelas de derecho todo el tema de la negociación y el abordaje de conflictos a través de medios negociados y pacíficos, sino también puede haber esos modelos híbridos que dice Carlos, por supuesto que sí, que los hay, ¿verdad? Porque hay formas online que son sincrónicas, asincrónicas, o que tienen alguna parte en lo de la firma del acuerdo. Ese es un reto, definitivamente, que está pasando Costa Rica. Poder Judicial ya está haciendo cualquier cantidad de mediaciones o conciliaciones de manera virtual, porque no pueden tener paralizados los procesos judiciales, ¿verdad? So pena de suponer un freno al acceso a la justicia de las personas usuarias de los sistemas judiciales. Pero hay varios modelos, ¿verdad? No hay una uniformidad. El Centro de Conciliación del Poder Judicial generó un instructivo base que todavía no se ha mandado a corte, está validándose a lo interno de la Comisión RAC para mandarlo a corte. Pero, por ejemplo, en la práctica, ¿qué están haciendo? Ok, me preguntaban el otro día, ¿verdad que el juez tiene fe pública? Que yo sepa, no. ¿Por qué? Me dice, no, porque es que entonces grabamos la partecita final, la primera donde las partes manifiestan voluntariedad, y la final donde las partes han llegado a un acuerdo. Eso se graba o con el consentimiento de las partes y se tiene guardadito ahí. El juez levanta un acta que va a firmar solo él y que sube al expediente virtual. Y ese es el acuerdo de las partes. Yo les dije, ¿qué quiere que le diga? Me parece sumamente peligroso, porque el acuerdo de las partes es un contrato entre las partes. El juez lo que hace, y ya lo sabemos, interpreta
decodifica el mensaje de las partes y lo codifica según su percepción. ¿Qué pasa si alguna de las partes dice, no, es que eso no fue lo que yo dije, lo que acordé? Ah, bueno, entonces le prestamos la grabación por si tiene que ir a hacer algún reclamo. Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina tienen modelos donde, por ejemplo, en Estados Unidos hay modelos como el Clio, el DocuSign, donde dentro de la misma plataforma que se utiliza para la mediación, el Samba Life, ya ahí existen los mecanismos para hacer de manera encriptada la firma de documentos. Se le puede mandar al correo electrónico a las personas y que lo devuelvan con firma digital o lo firmen ahí a la vista del mediador, el que no tiene firma digital, y lo devuelven escaneado. O sea, hay muchos mecanismos, ¿verdad? Ese yo creo que son los mayores retos que tenemos ahora y hay una apertura total. Aquí que está Franklin de la DINARAC. Por supuesto, la DINARAC incluso dice, ni la DINARAC puede tampoco obligar a los centros a que hagan mediación online, ni los centros pueden obligar a los usuarios, ¿verdad? Por aquel ejemplo que ponía Carlos, ¿no? O sea, se le invita a las personas. Una cosa muy bonita que hizo un juzgado de familia en Costa Rica, que tenían paralizados todos los procesos, fue hacer una webinar con todos los 19 abogados litigantes que litigan ante ese juzgado y el presidente de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados, y les explicó los problemas que pueden tener, la suspensión de los procesos, los invitó a darles inducción, y hoy por hoy pues están haciendo mediaciones virtuales. Todavía falta un poco corregir algunas cuestiones en lo que es la firma del acuerdo, pero creo que esos son los principales retos que tenemos ahora en Costa Rica, que es una oportunidad de crecer, de mejorar, de promover el mayor uso de la mediación, y ojalá llegar como en Estados Unidos a que lo que sea, lo alterno sea el sistema judicial. Sí, somos una zona, en general Latinoamérica, muy litigiosa. La gente por cualquier cosa se demanda, se denuncia, es algo terrible. El sistema judicial tiene un colapso en muchas áreas, tránsito, cobro judicial, o sea, y falta, así como comentaba ahora Andrés, que hacía un comentario, sí falta mucho promocionar. Pero bueno, ya hay una gran apertura, por ejemplo, del Poder Judicial con las reformas que están promoviendo y de las que se están también promoviendo desde la Comisión del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Le voy a dar la palabra a Marcela para que nos haga el cierre y nos cuente qué está pasando en Chile, qué hay de nuevo y cuáles son las iniciativas que ustedes tienen. Gracias. ¿Aló? Voy a contestar yo. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada, la verdad que he aprendido muchísimo, así que yo me llevo puro ganar en este webinar. ¿Sabes qué? Me di cuenta a propósito de los desafíos que nunca le contesté a Gonzalo Gómez, y que me preguntaba sobre la situación precisamente de la enseñanza del derecho en Chile y la relación que tenía, a propósito de lo que Rosita decía. Bueno, yo diría que estamos súper mal, porque el tema de los RAC no es ni siquiera parte de un electivo de la carrera de Derecho. O sea, en Chile la carrera de Derecho sigue siendo una carrera, es como el Código Civil, o sea, nadie la tocó nunca más, ahí está, es sagrada, los que la enseñan están convencidos que así es perfecto, ¿para qué decirle? Y esto yo sé que está fuera del ámbito de este webinar, pero el patriarcado es enorme, los maltratos, los abusos, es increíble, pero la enseñanza es una enseñanza como con sangre, es muy rara. Imagínate qué profesionales estamos sacando al mundo. Cuando dar un examen de grado en Derecho en Chile es una experiencia traumática. Entre más maltratado eres en una universidad, mejor abogado. Entonces de ahí surgen todas estas cosas como de necesito un verdadero mastín para mi caso. Es como, entre más agresivo, entre más abusivo, entre más grita, como ese abogado que Rosita contaba, lo sacaban de toda la audiencia, es como el orgullo, conflictivo, peleador, bueno. Entonces, ¿por dónde viene la esperanza, creo yo, Gonzalo? Viene por el lado de los magíster, de los diplomados, y sobre todo porque los jóvenes, a ver, esto es un tema como de mercado. Muchos jóvenes no se sienten motivados con ser abogados tradicionales. No lo consideran appealing, no lo consideran atractivo. Ustedes saben que muchos jóvenes, centennials, millennials,
sienten que para trabajar en un trabajo tiene que tener un aporte social. Eso no nos pasaba a nosotros. En nuestra generación era, mira, si te ayuda a trepar socialmente y que te vaya bien, tu auto, tu casa, ya está, da lo mismo, médico, abogado. Y muchos estudiaban abogado por eso. Pero los jóvenes hoy día quieren hacer un aporte social, quieren contribuir. Y entonces desde ahí llegan a la carrera de Derecho y se encuentran con que no entiendo con qué voy a contribuir, digamos. O sea, y encuentran en los diplomados y en los magísteres de alguna manera nuevas formas de ampliar su campo laboral como abogado. O sea, dicen, mira, yo sé que no quiero salir a litigar, no me gusta, no lo paso bien, es un sufrimiento, no es lo mío. ¿Qué hago? Entonces, cuando tú estás impartiendo un curso de magíster o de diplomado, de alguna manera ellos te siguen porque se siguen a sí mismos. O sea, te escuchan hablar de esto y dicen, eso es lo que yo era. O sea, lo que pasa es que yo como que nunca calcé, pero entonces creo que por ahí va la esperanza de alguna manera. O sea, mientras más jóvenes estudien Derecho, yo sé que muchos de ellos no se van a sentir cómodos, como a mí me pasó cuando estudié Derecho. Que claro, era buena alumna y todo, pero nunca me vi a mí misma gritándole a nadie en ninguna audiencia porque no era lo mío era otra cosa. Y cuando empecé a hacer mediación dije, wow, o sea, haber sabido en la malla básica, digamos, del abogado que yo podía haber sido esto. Me costó años llegar allá. Eso es como para que... Y ahora, hay que seguir. La Universidad Católica de Chile es la más avanzada en esto. Ellos tienen un curso de negociación colaborativa, de mediación, y ahí ellos abordan todos estos mecanismos. Y ahora ya paso un poco a en lo que estamos. Y les cuento que no todas malas noticias. Existe una iniciativa que se llama Mediación en Red, donde más de 23 universidades a lo largo de todo Chile se han unido para incorporar la mediación como un mecanismo, ¿cierto?, obligatorio, ¿cierto?, obligatorio pactado por las partes, obviamente, o sea, como voluntario, pero forzado para ambas, y eso ha hecho que muchas mallas de las universidades vayan incorporando tímidamente el tema de la mediación en su formación. Yo creo que eso es clave. Y también hay un programa del que yo le hablaba a Ana Margarita que tiene que ver, que estoy súper orgullosa, es un programa pequeñito, pero quiero contarles que en Chile quien ha jugado un rol muy importante es el Centro de Arbitraje y Mediación al que yo pertenezco. Ellos crearon la unidad de mediación y a ver cómo les transmito. El Centro de Arbitraje y Mediación siempre ha sido como un foco de poder, por decirlo de alguna manera. Es como donde se ven los arbitrajes importantes, de harto dinero, era como un club de Tobia, antes como los puros abogados, súper estudios jurídicos, bien rimbombantes. Y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago decidió hacer un cambio. Y por ejemplo, una de las cosas que hizo fue decir, estamos con una brecha de género enorme, vamos a incorporar de plano tanta cantidad de árbitras. Bueno, así fue como yo llegué a ser árbitra, no es que yo lo haya buscado nunca. Entonces dijeron, bueno, vamos a partir con la brecha de género, luego vamos a ver el tema del RAC, y así han ido avanzando. Y en ese contexto, porque yo creo que todo es lo mismo, al final, la diversidad, la participación, escuchar. Entonces, esa patita que tiene que ver con mediación, crearon la unidad de mediación y pusieron a la mediación ya no como la hermana pobre del arbitraje, sino como una hermana importante, la niña bonita, y tal es así que crearon un programa. Nosotros en octubre tuvimos un estallido social, que no lo esperábamos para nada, era un país muy liberal económicamente hablando, y de repente el pueblo se cansó y dijo, no, así no vivimos, esto no es digno, bla, en fin, quedó la embarrada, y desde ahí en adelante después nos agarró el COVID, y nos hemos ido a pura voltereta, así como cuando te agarra la ola y no te podéis parar. Bueno, nuestra economía está así. Entonces el Centro de Arbitraje y Mediación dijo, ok, esta es una oportunidad, y sacó un programa que se llama Las 1000 Mediaciones. Y lo que hizo fue financiar completamente 1000 mediaciones, o sea, a los mediadores se les paga, le paga el centro, para 1000 casos de cuantías bajas, pero no tan bajas porque es para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Ellos pusieron un límite de un monto y dijeron, si usted tiene un problema de arriendo en el mall, si usted tiene una peluquería y no le está pudiendo pagar, no sé, los gastos comunes, cualquier conflicto que sea bajo este monto, sea usted persona natural o empresa, venga al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Es súper simple, manda un correo, al día siguiente lo contactamos, al día siguiente hay audiencia, así, o sea, es una joyita. Obviamente no es una política pública, pero yo se los puedo compartir, y de hecho hace un rato estaba
hablando con algunos miembros que están súper, se metieron a la página SOMEC, ya quieren conocerlo, no pudieron venir porque está por los horarios que yo les decía, me retaron, me dijeron, pero ¿cómo no me avisaste antes? Bueno, y ellos la verdad que son súper apasionados con este tema, y ha costado mucho que, imagínense, 1000 mediaciones gratuitas, tenemos muchas empresas quebrando y aún así ha costado que lo usen. Son gratis. O sea, y a ver si yo después les comparto algún testimonio de personas que se han atrevido a usarlo y cuentan, yo tenía un local en un mall y no podía pagar más el arriendo, me fui a las 1000 mediaciones, la mediadora espectacular, me escuchó, luego llegó el dueño del mall y ahora ya no pago arriendo y tengo un plazo de 6 meses donde no voy a pagar arriendo, pero obviamente vamos a revisar, o sea, es fantástico, o sea, ¿para qué les voy a vender a usted el poder que tiene la mediación? Pero lo interesante es que es en materia empresarial y que es otro ámbito donde en Chile la mediación nunca ha estado validada. Entonces, esa joyita que son las 1000 mediaciones gratis, yo creo que es un tremendo aporte y creo que si podemos, a veces la política pública no nos ayuda, es más lenta, pero podemos hacer pequeños programas y copiarnos entre todos y bueno, de alguna manera empujar por distintos medios, porque si nos ponemos a esperar solo a las autoridades, ese paradigma ya para mí no existe. Las soluciones no van a venir de las autoridades necesariamente, van a venir de la gente. Y me parece que este es un súper bonito ejemplo y bueno, ojalá podamos contarles en un par de años más que las 1000 mediaciones se usaron y que después la gente pidió más. Bueno, muchas gracias además. Muchísimas gracias, Marcela. Realmente nos ha cerrado con la cereza del pastel, definitivamente. Conocer sobre estas iniciativas nos abre los ojos y nos abre el corazón sobre todas las posibilidades que existen y cómo ustedes han logrado canalizar. Estamos en una situación similar. Aquí es muy triste la situación para muchos empresarios, para muchas pymes, para personas que han perdido su trabajo y realmente consideramos que se necesita un tipo de apoyo que facilite el diálogo entre las partes y genere acuerdos. Entonces, definitivamente estaremos en contacto. Agradecerle a todos los participantes, invitarlos a que se entren a la página de Facebook de ASOMEC, donde estamos como Asociación de Mediadores y Conciliadores, y invitarlos a que se acerquen y a que podamos colaborar de una u otra manera con todas estas iniciativas. Entonces, bueno, en especial a ti, que eres pues extranjera y que nos has aportado toda esta otra visión, pero también a Rosita y a Carlos, que son colaboradores y miembros de ASOMEC desde hace bastante tiempo, y muy especialmente pues a todos los participantes que nos acompañaron esta tarde. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, que Rosita o Carlos. Yo, nada más un segundo, me uno al agradecimiento a las personas que participaron, a doña Rosita, a vos, a Marcela. Me voy con una frase. Hace pocos días una funcionaria pública dijo aquí en Costa Rica en las noticias que el lobo había llegado. Yo creo que hay que ponerle atención a ciertas frases que son muy reveladoras, muy sensibles. Cuando nosotros éramos pequeños nos decían, en el futuro la gente va a vivir en condominios y cada uno de nosotros tenía la casa y lo veía como tan ajeno. Y hoy día es así. Nosotros tenemos que ser personas más atentas al cambio, más pendientes, más dúctiles, por llamarlo de alguna forma. Y ahora, cuando nosotros estábamos en la universidad, nos decían que las habilidades blandas iban a ser el rédito profesional del futuro. La persona empática, respetuosa, proactiva, diligente, medio vaso lleno. Eso no está para el 2080, no está para el 2050, está para el 2020. No escojan a las personas necesariamente por los idiomas que hablan o por la trayectoria o por los muchos libros que sabe o que tiene. La persona hoy en día vale por su actitud y por su ámbito, por su disposición de colaboración. La que está en lo público hacia lo privado, la que está en lo privado hacia lo público, hacia el vecino, hacia el hermano. Seamos por favor más sensibles y más conscientes de la capacidad y la necesidad de cambio que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Como mensaje final, muchas gracias de verdad que nos acompañaste, Marcela, y a las personas que nos acompañaron también.
Muchas gracias a todos. Recordarles, les estaremos invitando a un próximo webinar que será sobre el tema de construcción, posiblemente para el mes de agosto. Entonces, no sé si Rosita quieres cerrar con... Nada más darle las gracias e invitarlos a que se acerquen, como dijo Marcela, a SOMEC, a buscarnos en Facebook a SOMEC. Y si alguno tiene interés en que se les mande la presentación por correo electrónico, con todo gusto nos lo dicen y les mandamos la presentación. E igualmente agradecerles, ¿verdad? Estos espacios son muy buenos, ¿verdad? Para comentar. Recuerdo cuando estábamos en Casa de Justicia San Pedro de la U Latina, que por ejemplo, un ejemplo que se usaba en Chile, no sé si Marcela lo recuerda, eso fue hace muchos años, ¿verdad? Por lo menos 20 años, 21 años, lo que eran las casas de justicia móviles. No sé si lo recuerdas, en Chile. Sí. Recuerdo un autobús que se pintó todo de negro, se le pintaron todas imágenes humanas en blanco, muy bonitas, y funcionamos, tuvimos una casa de justicia móvil que iba a ir por los pueblos, por las ciudades. Lo que pasa es que llegó un tiempo en que la gente abarrotaba en las calles cuando llegaba la casa de justicia, y lo que querían era que les resolvieran, y nos decían, pero tienen jueces ahí adentro, que yo necesito que me resuelvan ya esto, ¿no? ¿Verdad? Ya cuando ya no se pudo sostener desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad? El autobús, pero recuerdo que era un ejemplo que adoptamos del Estado chileno. Siempre un gusto Qué haberte lindo tenido recuerdo. aquí. Sí, muchas gracias por acompañarnos a todos, y espérense porque antes de cerrar vamos a copiar que hay algunas direcciones de correo ahí para Sí, están viendo la mandarles. presentación. Sí, lo que voy a hacer es que le voy a tomar foto. Eso. Yo, Ana Perdón, Margarita, quería pedirte, perdón, Jorge. Sí, por favor. Perdón, me tengo que retirar. Ha sido un verdadero gusto, de verdad, compartir con ustedes, y espero la próxima invitación. Gracias, don Que Hasta luego, tengan- Chao, Jorgito. Jorge. Chao, gracias. Gracias. Yo, Margarita, quería saber si me dejas compartir una lámina, 2 segundos, que latera, pero es que el entusiasmo, miren, una cosa que me gustaría mostrarles, miren. ¿Ven ahí o no? No sé si se verá la lámina. La vemos. Rosita, también para avisarte que ya copié las direcciones, ya te las envío. Y sí la vemos. Excelente. Sí, yo les tomé foto, pero perdón, Marcela, ya. Solamente quiero compartir esto porque yo creo que me siento así, me siento como en ese bote, y me encantó esta definición que por ahí encontré un día hablando de colaboración, y decía que las personas ¿cómo sé si soy colaborativo? Yo, porque obviamente yo me digo a mí misma colaborativa, pero dije, ¿cómo sé? Dice, las personas colaborativas son aquellas que exudan entusiasmo, muestran pasión y se sienten cómodas, mira esto, con el surgimiento de situaciones imprevistas y desconocidas. Yo podría haber dicho que, claro, mucha gente es apasionada y todo, pero ¿quién se siente cómodo con situaciones imprevistas y desconocidas? Me encantó, porque creo que es lo que se necesita, a propósito de lo que tú decías, Carlos, lo que decía Rosita, o sea, eso del bus de la justicia, es gente que tiene que estar muy entusiasmada y muy así como buscando salir de la zona de confort simplemente por el gusto de seguir los tiempos, de surfear las olas. Y creo que eso es lo que se viene, y es como el presente, como decías Carlos, o sea, no es el lobo que va a venir en 20 años más, ya llegó. Y es lo que requerimos para poder seguir el ritmo a la vida, al final, en el derecho y en todas las disciplinas. Así Así es. que... Muchas gracias. Tenemos muchos retos por delante, pero lo más importante siento que es esta gente colaborativa que nos hemos encontrado en este webinar. Sí. Está dispuesto a salir de su zona de confort para ver de qué manera podemos aportar y podemos ayudar en este proceso. Creo que el webinar... Ana Margarita, perdón, y muchas gracias a Sebastián Garro, ¿verdad? Nuestro querido Gracias. Sebas, que es el que está detrás de los telones para ayudarnos con la parte tecnológica. Con Él es mucho el gusto. experto, el joven experto en tecnología, que creo que va a poder también subir este video al canal de YouTube, porque también tenemos un canal de YouTube. Sí, porque se está grabando en la nube, pero bajarlo de la nube no sé cómo. Entonces, Sebastián nos dice. Ahora ahí yo le... Bueno, muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, gracias.